Mis hijos dijeron que no tenían dinero para venir a mi cumpleaños, pero al mismo tiempo brindaban con copas de champaña en un yate de lujo. Yo me quedé en silencio frente a 3 sillas vacías, con el corazón hecho pedazos, hasta que encontré la carta que mi difunto esposo me dejó, capaz de convertir su alegría ostentosa en la peor vergüenza de sus vidas. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me desperté temprano, cuando los primeros rayos de sol apenas se colaban por la cortina vieja de la recámara. Hoy era mi cumpleaños número 65. Yo, Mariana Torres, un punto en la vida que había esperado con esperanza y también con cierta inquietud. Quería que este día fuera especial, no porque necesitara una fiesta enorme, sino porque anhelaba ver a mis hijos, Daniel, Valeria y también Camila, mi nuera, reunidos como en aquellos tiempos de antes. Pero en el fondo de mi corazón ya sentía una incomodidad extraña, como si algo estuviera a punto de romperse. Salí al patio trasero, donde la noche anterior había colgado con cuidado unas guirnaldas de luces de colores. Aún brillaban bajo la luz del amanecer, como estrellitas atrapadas entre las ramas. Sonreí, imaginando a toda la familia sentada alrededor de la mesa iluminada, con risas y recuerdos. Pero esa sonrisa se borró rápido al recordar que hacía mucho tiempo mi casa no se llenaba de esa alegría. Lucía, mi vecina y amiga cercana, tocó la puerta desde muy temprano. «Mariana, ¿vamos al mercado? Hoy es un día grande para ti». Me sonrió con ese calor que me recordaba al abrazo de mi madre. Asentí, sintiéndome un poco más tranquila. Caminamos juntas hasta el mercado cercano, con puestos llenos de fruta fresca, ramos de cempasúchil y pasteles que olían delicioso. Escogí un pastel pequeño, cubierto de betún blanco con unas flores de azúcar sencillas. «No hace falta nada elegante, con que a mis hijos les guste, me basta», le dije a Lucía, aunque la voz me temblaba, como si intentara convencerme a mí misma. Al volver a casa, me puse a preparar la mesa. Cada plato y vaso los limpié y coloqué con cuidado sobre el mantel azul que Antonio, mi esposo, había comprado en nuestro aniversario número 25. Repasé en la mente los lugares, contando las sillas. Las 3 de la cabecera eran para Daniel, Valeria y Camila. Tomé una pluma y escribí sus nombres en tarjetas pequeñas que acomodé frente a cada asiento. «Daniel», susurré mientras escribía, recordando al niño que pedía a su papá que lo cargara en los hombros y me rogaba que le hiciera flan. «Valeria», anoté, imaginando a mi hija cuando lloraba abrazada a mí porque la molestaban en la escuela. Y Camila, lo escribí más despacio, con cierta duda en el pecho. Era la esposa de Daniel, pero a veces la sentía como una barrera entre mi hijo y yo. Cuando terminé, me senté y marqué el número de Daniel. El timbre sonó varias veces antes de que contestara con voz adormilada. «Mamá, ¿qué pasa?», traté de sonar alegre. «Hijo, mañana es mi cumpleaños. ¿Vas a poder venir? Ya preparé la mesa. Con que tú estés aquí es suficiente». Hubo un silencio breve. Luego escuché su suspiro. «Mamá, tengo mucho trabajo. Además, ando corto de dinero y manejar 3 horas solo para un cumpleaños. Se me complica». Sus palabras fueron como un cuchillito directo al corazón. Quise preguntarle si de verdad no podía hacerme un hueco, pero solo dije en voz baja: «Está bien, lo entiendo. Si cambias de idea, llámame». Colgué, apretando fuerte el teléfono, como aferrándome a una esperanza frágil. Después marqué a Valeria. Contestó rápido, pero con tono apurado. «Mamá, estoy en la oficina. Este proyecto es muy importante. No puedo faltar. Pero te llamo por video mañana para felicitarte, ¿sí?». Escuchaba el sonido del teclado de fondo, como si quisiera demostrarme lo ocupada que estaba. «Está bien, no quiero presionarte. Solo que te extraño», le dije, tragándome la desilusión. Valeria solo respondió corto: «Sí, lo sé». Y la llamada terminó. Miré la tarjeta con su nombre sobre la mesa, preguntándome en qué momento mi hija se había vuelto tan distante. Al final, llamé a Camila. Yo esperaba que ella, aunque no fuera mi hija de sangre, me diera otra respuesta.
pero se rió con frialdad por teléfono, con una voz suave pero distante. «Mamá, el boleto de autobús está carísimo, no podemos pagarlo. Además, los niños están enfermos, no puedo ir». Yo me apresuré a ofrecerle: «¿Quieres que te mande el dinero para el pasaje? Yo solo quiero que estemos todos juntos». Pero Camila me cortó de inmediato. «No, mamá, no se preocupe. De todos modos, no es buen momento». No supe qué más decir, solo asentí como si ella pudiera verme a través del teléfono. «Está bien, entonces, esperaré a otra ocasión», respondí, pero mi voz ya se había quebrado. Me quedé ahí, mirando las 3 tarjetas con los nombres sobre la mesa. Un suspiro se me escapó, tan leve que ni yo misma lo noté. Pero no me permití hundirme en la tristeza. Me levanté, limpié otra vez cada silla y volví a colocar las 3 tarjetas en orden, como si aún fueran a ocuparse. «Ellos vendrán», me repetí, aunque en el fondo sabía que era solo un deseo vacío. Al mediodía decidí caminar hasta la pequeña imprenta de la esquina. Llevaba unas fotos viejas, retratos familiares de hace 10 años, cuando Antonio aún vivía, cuando Daniel y Valeria todavía se aferraban a mí. Le pedí al dueño que las imprimiera en grande, pensando que al verlas colgadas en la fiesta, los muchachos se emocionarían, que recordarían aquellos días. «Gracias, señor», le dije al recibir el montón de fotos, abrazándolas como si sostuviera un recuerdo invaluable. De regreso a casa, me detuve a comprar unas botellas de vino barato y una bolsa de café para preparar una olla grande. Imaginaba la escena. Toda la familia brindando, riendo, y eso me arrancó una sonrisa, aunque el corazón seguía pesado. A la tarde siguiente, el sol dorado caía sobre el patio trasero, iluminando las guirnaldas de luces de colores que parecían pequeñas piedras brillantes. Yo estaba en medio del patio, ajustando por última vez el mantel de la mesa, todavía con la frágil esperanza de que Daniel, Valeria o al menos Camila aparecieran. Había pasado la noche entera preparando todo, desde limpiar cada copa hasta colgar las fotos familiares en las luces. Cada foto era un pedazo de aquellos tiempos pasados, cuando Antonio vivía, cuando los niños eran pequeños, cuando esta casa estaba llena de risas. Elegí el bolero favorito de Antonio, Sabor a mí, para poner de fondo, con la ilusión de que la melodía trajera algo de calor a la reunión. La música sonaba suave, pero no lograba disipar el vacío que crecía dentro de mí. Los invitados comenzaron a llegar, de a poco, cada uno con un pequeño obsequio y una sonrisa cálida. Lucía fue la primera, con una charola de flan casero. El aroma a vainilla me arrancó una sonrisa leve. «Mariana, hice esto toda la mañana solo para que usted hoy esté feliz», me dijo, con los ojos brillantes de alegría compartida. Después llegaron los vecinos, los Sánchez, con una botella de vino tinto barato, pero elegido con cariño. Luego vinieron algunos amigos de antaño del barrio, cada uno con un ramo de crisantemos o una bolsa de fruta, repartiendo felicitaciones. «Mariana, 65, y pareces de 50», bromeó don Pedro, viejo amigo de Antonio. Yo sonreí, pero no fue una sonrisa completa, porque mis ojos no dejaban de desviarse hacia las 3 sillas vacías en la cabecera de la mesa. Conduje a cada invitado a su asiento, pasando a propósito frente a las 3 sillas que había preparado para mis hijos. «Aquí es el lugar de Daniel, Valeria y Camila», dije, intentando mantener la voz llena de orgullo, como si su presencia fuera algo seguro. Pero cada vez que señalaba la tarjeta con su nombre, escrita con tanto cuidado, el pecho se me apretaba. Me repetía: «Quizá ya vienen en camino. Tal vez el tráfico los detuvo, o el trabajo los retuvo más de lo esperado». Repetía esas palabras en mi mente como un rezo, como si pudieran transformar la esperanza en realidad. A las 6 en punto, la fiesta comenzó. Todos levantaron sus copas. El tintinear del vidrio se mezcló con las risas. Lucía se levantó y dijo fuerte: «Brindemos por Mariana, la mujer más fuerte de este barrio». Todos aplaudieron y yo me puse de pie. Incliné la cabeza en señal de agradecimiento, intentando sostener una sonrisa amplia. Pero mis ojos no podían apartarse de las 3 sillas vacías. Ahí estaban,
calladas, como heridas invisibles en medio del brillo de la celebración. Vi al señor Sánchez mirarme con compasión, pero no dijo nada. Sabía que entendía, aunque no quería aumentar mi tristeza. A las 7, encendí las velas del pastel. Las pequeñas llamas titilaban, pero su luz solo resaltaba más el vacío de las 3 sillas. Lucía, como si adivinara mi sentir, dijo: «Mariana, mejor partimos el pastel ya, si no se enfría. Los muchachos seguro están en camino, pero no hagas esperar a todos». Asentí, aunque el corazón se me encogía. Me puse frente al pastel, con la mano temblorosa sosteniendo el cuchillo, y soplé las velas entre los aplausos. «¡Salud para usted, Mariana!», gritó alguien. Sonreí, forzando la sonrisa para esconder el dolor que crecía dentro de mí. La cámara de Lucía no paraba de disparar, guardando el momento en que partía el pastel, pero yo sabía que en cada foto se verían las 3 sillas vacías, como un recordatorio cruel. Un niño vecino, Juanito, hijo del señor y la señora Sánchez, corrió hasta la mesa. Señaló las 3 sillas y preguntó con voz inocente: «Abuela Mariana, ¿por qué estas sillas tienen nombre y nadie se sienta?». Su pregunta fue como una puñalada. El aire en la mesa se volvió pesado. Todos se miraron. Nadie se atrevió a contestar. Me agaché, acariciando la cabeza del niño, y con voz serena le dije: «Seguro sus tíos tienen cosas que hacer, Juanito, pero no importa, hoy con ustedes me basta». Miré alrededor, vi las miradas de lástima y entendí que trataban de no herirme más. Pero la verdad era que el dolor ya estaba ahí, agudo e imposible de ocultar. A las 8, los invitados empezaron a despedirse. Me abrazaron, elogiaron lo cálida que fue la fiesta, dijeron que habían pasado una gran noche. «Mariana, organizando así, el año que viene tiene que hacer algo todavía más grande», me dijo la señora Sánchez, dándome unas palmaditas en el hombro. Yo asentí, agradecí uno por uno, pero mi corazón estaba pesado. Cuando quedamos solo Lucía y yo, comenzamos a recoger la mesa. Doblé cada servilleta, acomodé las copas, intentando concentrarme en la tarea para no pensar en la ausencia. Lucía me ayudaba en silencio, como si entendiera que yo necesitaba tiempo para enfrentar esa herida. De pronto, mi celular vibró sin parar, como si no quisiera dejarme tranquila. Lo abrí y vi una serie de notificaciones de redes sociales. Lucía, a mi lado, también escuchó las vibraciones. Ella lo tomó primero, y sus ojos se abrieron de golpe. «Mariana, mire esto», dijo con la voz temblorosa, como conteniendo algo. Tomé el teléfono y sentí que el corazón se me detenía al ver la foto en la pantalla. Valeria y Camila, radiantes con camisetas blancas estampadas, posaban en un yate lujoso. Daniel estaba entre ellas, levantando una copa de champán, sonriendo con todo el rostro. Detrás, el mar azul se extendía, brillando bajo el sol. Abajo de la foto, la frase de Valeria: «La familia de verdad siempre sabe cómo estar unida, sin dramas, solo alegría». Me quedé helada. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Las excusas que me habían dicho: mucho trabajo, problemas de dinero, los boletos son caros, resonaban en mi cabeza y ahora solo sonaban como mentiras amargas. No solo habían faltado a mi cumpleaños, también estaban disfrutando de un viaje de lujo, mientras yo estaba aquí, esperando con 3 sillas vacías. Lucía puso su mano en mi hombro, con la voz llena de indignación. «¿Cómo pudieron hacerte esto, Mariana? ¿Cómo se atrevieron?». Pero yo no podía responder, solo me quedé allí, mirando las tarjetas con los nombres sobre la mesa, Daniel, Valeria, Camila, y sentí que mi corazón se rompía en pedazos. Las luces colgantes seguían brillando arriba, pero ya no tenían belleza. Solo me mostraban con más claridad el vacío, la traición y un dolor imposible de poner en palabras. Seguí sentada en el patio, donde esas luces que colgaban ahora solo me lastimaban más. El bolero había terminado, pero el silencio pesaba aún más, como si me aplastara el pecho. El teléfono en mi mano vibraba sin parar. Cada notificación era como una puñalada que arrancaba lo poco de esperanza a la que me aferraba. Lucía, aún a mi lado, rozó mi mano con suavidad, sus ojos llenos de preocupación. «Mariana, tienes que ver esto».
me dijo con voz baja pero firme, acercándome el teléfono. Miré la pantalla y sentí que el corazón volvía a detenerse. En el Facebook de Camila aparecía un álbum nuevo titulado Torres Family Cruise 2024. En la primera foto, Daniel, Valeria y Camila posaban en la cubierta del crucero con camisetas blancas que llevaban el logo Torres Family Cruise 2024. Sonreían radiantes, levantando copas de champaña, con el mar azul extendiéndose sin fin detrás de ellos. Seguí bajando. Cada foto era un golpe directo al alma. Valeria abrazaba a una amiga, con un cóctel brillante en la mano, la sonrisa fresca como si nada hubiera pasado. Debajo escribió: «La verdadera familia siempre sabe cómo estar unida, sin drama, solo alegría». Esas palabras eran cuchillas afiladas, cortando hondo en mi corazón. La verdadera familia. ¿Y yo qué? Yo, su madre, la que se había quedado esperando todo el día frente a 3 sillas vacías. Seguí deslizando, y cada imagen revelaba una verdad más cruel. No solo estaban Daniel, Valeria y Camila, también algunos parientes lejanos, la tía Rosa, el tío Miguel y unos primos que apenas veía, todos a bordo de ese barco. Una foto mostraba una mesa larga en un comedor elegante. Daniel estaba en medio, micrófono en mano, sonriendo amplio mientras decía algo al grupo. El pie de foto decía: «El brindis de Daniel, por la familia, los que realmente importan». Leí y releí esas palabras, con la sensación de que alguien me apretaba la garganta. ¿Los que realmente importan? Entonces, ¿qué soy yo para mi hijo? ¿Una madre que no vale la pena invitar, que no merece ser recordada en el día de su propio cumpleaños? El teléfono volvió a vibrar, ahora con una serie de mensajes de conocidos. «Mariana, ¿por qué no fuiste con tus hijos? Se ven increíbles en el crucero», me escribió una amiga de años. «¿Viste las fotos de Daniel? Se le ve tan feliz», decía otra. Leía cada mensaje con las manos temblando, sin saber qué contestar. Ellos no sabían, nadie sabía que yo estaba aquí, en el patio de mi casa, frente a una mesa con 3 sillas vacías, esperando a los hijos que creí que vendrían. Quise gritar, decirles que nunca me invitaron, que me dejaron atrás, pero no pude. Mi orgullo, o quizás mi dolor, me mantuvieron en silencio. Luego apareció otro mensaje, de don Enrique, amigo de Antonio desde la escuela. «Mariana, ¿sabe usted que Daniel acaba de retirar $10,000 de la cuenta que Antonio dejó? Debería revisarlo». Ese mensaje me cayó como un rayo en la cabeza. Esa cuenta, el dinero que Antonio ahorró toda su vida, era lo que me dejó para que yo viviera tranquila en mis últimos años. Recordé las veces que Daniel venía a la casa, diciendo que él iba a ayudarme a manejar las finanzas, que yo no tenía por qué preocuparme. Yo le creí. Creí que mi hijo nunca haría algo que lastimara a su madre. Pero ahora esas palabras volvían a mi mente, deformadas y llenas de mentiras. Le pasé el teléfono a Lucía, sin poder pronunciar palabra. Ella leyó el mensaje de Enrique, y luego me miró con unos ojos que mezclaban enojo y compasión. «Mariana, esto ya no es un asunto de cumpleaños», me dijo, con voz baja pero firme. «Tiene que hablar con un abogado. No solo la abandonaron, también están usando su dinero para darse la buena vida». Yo asentía lo que ella decía, pero por dentro solo quedaba un vacío. No estaba enojada, no del todo. Solo sentía un cansancio enorme, como si toda la energía se me hubiera escapado. Doblé el último mantel. Cada pliegue era un intento de retener un poco de control en medio de la tormenta que sentía. Me levanté, caminé hacia las 3 sillas vacías y miré las tarjetas de nombre que había escrito con tanto cuidado. Daniel, Valeria, Camila. Quise romperlas, tirarlas, pero no pude. En lugar de eso, tomé cada tarjeta con cuidado, las apilé y las guardé en el bolsillo de mi blusa. «Tal vez algún día se arrepientan», susurré, sin saber si hablaba con Lucía o conmigo misma. Entré a la casa, apagué las luces de colores y cerré la puerta del patio. La luz desapareció, dejándome en la oscuridad, con solo el sonido pesado de mi propio corazón. A la mañana siguiente desperté con la sensación de tener una piedra sobre el pecho. El sueño fue inquieto, lleno de imágenes repetidas de la noche anterior. Las 3 sillas vacías, las sonrisas de Daniel,
Valeria y Camila en el yate, repitiéndose en mi cabeza como una pesadilla interminable. Me senté en la mesa de la cocina, con la mano apretando una taza de café frío, tratando de encontrar un poco de calma. Pero el teléfono vibraba sin parar, como si supiera que yo quería esconderme. Lo encendí y decenas de mensajes de parientes y amigos comenzaron a aparecer, cada uno clavándose en mí como agujas. Una sobrina, Sofía, me mandó una captura de pantalla del Instagram de Valeria. Había subido una nueva historia, de fondo el mar azul brillante, música alegre sonando y la frase, la vida es para disfrutarla, no para hacerse responsable de nadie más. Leí y releí esas palabras, cada una como una bofetada. Valeria, la hija a la que yo arrullaba en las noches cuando lloraba por un desamor, ahora decía que no tenía que hacerse responsable de nadie, ni siquiera de su propia madre. Sentí que me ahogaba, como si el aire de la cocina se hubiera esfumado. Hacerse responsable de alguien más, murmuré, preguntándome desde cuándo me había convertido en una carga para mis propios hijos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez eran llamadas y mensajes de viejas amistades. Mariana, ¿está usted en el yate con sus hijos? No la vi en las fotos, me escribió Carmen, una amiga de la secundaria, con tono curioso. Presumen unas fotos preciosas, se ven todos felices, puso otra persona. Leía eso con los ojos ardiendo. Quería responder, quería decirles que yo nunca fui invitada, que me quedé aquí, en el patio de mi casa, esperando a unos hijos que nunca llegaron. Pero solo guardé silencio. Deslicé el dedo por la pantalla, incapaz de contestar, con miedo de que si decía una sola palabra, terminaría llorando. Reuní todo mi valor y le escribí a Daniel. Hijo, anoche vi la foto en internet. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dijeron nada? Esperé, con los ojos pegados a la pantalla, con la esperanza de una explicación, una disculpa, lo que fuera, pero no hubo respuesta. Le escribí después a Valeria. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Los estuve esperando todo el día. Horas más tarde apareció el mensaje de mi hija, corto y frío. Mamá, no exageres, necesitamos descansar. Esa respuesta fue como una puñalada. ¿Exagerar? ¿Qué hice yo además de preparar una cena, poner 3 sillas y esperar ver a mis hijos el día de mi cumpleaños? Me quedé ahí, apretando el teléfono con fuerza, sintiendo cómo la herida se convertía en una rabia que me quemaba por dentro. Al mediodía abrí otra vez las redes sociales y otro golpe me cayó encima. Camila subió una foto nueva, parada junto a la alberca en un yate, etiquetando a Daniel y a Valeria. Ellos reían felices, con el sol reflejándose en las copas de colores. El texto de Camila decía: el dinero se puede recuperar, pero los momentos valiosos no. Leí esa frase y un escalofrío me recorrió. ¿El dinero se puede recuperar? ¿El dinero de quién? Recordé el mensaje de Enrique de anoche sobre cómo Daniel había retirado $10,000 de la cuenta que Antonio dejó. Ese dinero no era suyo, era mío, era el sudor de Antonio, la garantía de mis últimos años. Sentí la sangre hervir, pero más que nada, sentí el dolor de una madre traicionada por sus propios hijos. Lucía tocó la puerta y entró con gesto serio. Llevaba en la mano una hoja impresa. Dijo que era un correo que Enrique le había enviado. Lo tomé. Mis manos temblaban mientras leía. El correo confirmaba que Daniel había retirado a su nombre esos $10,000 de mi cuenta de ahorros, apenas unas semanas antes del viaje en yate. Le dijo al banco que era para cuidar a su mamá, pero mire, era para este paseo de lujo, dijo Lucía, con la voz llena de indignación. Asentí sin poder decir nada. Sentía que caía en un pozo, donde toda la confianza que alguna vez tuve en mis hijos no era más que cenizas. Me levanté y fui al cajón donde guardaba los papeles de Antonio. Ahí estaban sus documentos, el testamento, los contratos, la libreta de ahorros, las cosas en las que siempre confié para protegerme. Pero al abrirlo, me quedé helada. Muchos papeles habían desaparecido. Daniel vino aquí el año pasado. Dijo que necesitaba prestar unos documentos para revisarlos. No se preocupe, mamá, se los devuelvo,
me aseguró en ese momento, y le creí. Ahora el cajón estaba casi vacío, solo quedaban papeles sueltos sin importancia. Me desplomé en el suelo, con las manos en la cabeza, sintiendo que el mundo se me venía abajo. Se lo llevaron todo, Lucía, dije con la voz quebrada. No solo el dinero, también mi confianza. Unos golpes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Era el cartero. Me entregó un sobre pequeño. Dentro venía una invitación a una reunión de exalumnos de Valeria, enviada por error a mi dirección. La leí por encima, y un detalle me dejó helada. Valeria había pedido un permiso de ausencia prolongado en la empresa, desde 2 semanas antes. Así que aquello del proyecto importante no era más que una excusa. No estaba ocupada, simplemente no quiso venir conmigo. Doblé la carta, con el corazón apretado. Yo había esperado, había confiado, pero todo eran mentiras sobre mentiras. Lucía se sentó a mi lado, me tomó la mano con fuerza. Mariana, tiene que hacer algo. No solo la engañaron, también se llevaron lo que Antonio le dejó. Ella hizo una pausa y luego continuó. Llamé a Roberto, un viejo amigo de Antonio. ¿Se acuerda? Es abogado. Aceptó verla mañana en la mañana. Asentí, pero por dentro solo sentía un vacío. No estaba enojada, no exactamente. Solo me sentía agotada, como si toda la fuerza en mí se hubiera drenado con las mentiras de mis propios hijos. Por la tarde, me senté a la mesa, abrí mi bolso y comencé a revisar los papeles que aún quedaban. Coloqué con cuidado cada hoja, cada contrato, cada recibo, como si eso me ayudara a recuperar un poco de control. Pero cada papel era un recordatorio de lo que había perdido, no solo dinero, sino también la confianza en mi familia. Miré por la ventana, vi cómo la luz del sol se desvanecía en el jardín, y me pregunté, Antonio, si estuvieras aquí, ¿qué harías? Recordé su sonrisa, la manera en que siempre me decía que debía ser fuerte, que tenía que proteger lo que era mío, y por primera vez en todo ese día, sentí un poco de determinación encenderse dentro de mí. Me levanté, aseguré bien el bolso con los documentos y llamé a Lucía. Mañana iré a ver a Roberto, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Gracias, Lucía. Si no fuera por usted, no sé cómo soportaría esto. Ella sonrió, pero sus ojos seguían llenos de preocupación. No está sola, Mariana, pero a partir de ahora tiene que pelear, no por ellos, sino por usted misma. Asentí, sintiendo una pequeña llama encenderse en mi interior. La historia ya no se trataba solo de una traición en un cumpleaños. Se había convertido en una batalla, y yo sabía que tenía que estar lista. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que el mundo entero pesaba sobre mis hombros. La noche anterior casi no dormí. Mi mente daba vueltas con las imágenes de Daniel, Valeria y Camila en el yate, con sus mentiras y la dura verdad del dinero que se había perdido. Me paré frente al espejo, miré a la mujer de 65 años con arrugas marcadas y me pregunté cómo había permitido que todo llegara tan lejos. Pero hoy sabía que debía actuar. Lucía ya había arreglado la cita con Roberto Jiménez, el viejo abogado de Antonio, y estaba decidida a llevarme a su oficina. Mariana, no puede dejar que sigan así, me dijo cuando subí al auto, con un tono firme que no admitía dudas. Solo asentí, apretando el bolso con los papeles, sintiendo que me preparaba para entrar en una batalla que jamás pensé que tendría que pelear. La oficina de Roberto estaba en un edificio antiguo cerca de la plaza central, donde las paredes manchadas y las escaleras de madera que crujían me recordaron los días en que Antonio aún vivía. Habíamos estado allí, muchos años atrás, cuando Antonio firmó el testamento. Hoy, al entrar en la sala de espera, sentí como si el tiempo retrocediera. Sobre la mesa, un marco viejo llamó mi atención. Roberto y Antonio, jóvenes, sonriendo radiantes en un día de campo junto al río. Antonio con un sombrero de paja, abrazando a Roberto, los dos como si nada en el mundo pudiera separarlos. Toqué suavemente el marco, con el corazón apretado. Si estuvieras aquí, Antonio, ¿qué harías? Susurré para mí misma, pero no hubo respuesta. Roberto salió, de figura alta y delgada, con el cabello blanco como la nieve pero con la mirada aún tan aguda como siempre.
Me saludó con un apretón de mano firme, su voz grave y seria. Mariana, lamento mucho escuchar lo que pasó. Siéntate, tenemos que hablar. Me senté en la vieja silla de cuero, sintiéndome como una niña que espera una explicación. Roberto abrió un grueso expediente y lo puso frente a mí. Antes de morir, Antonio dejó un testamento muy claro. Comenzó, con un tono parejo, pero lleno de peso. Toda la casa, la cuenta de ahorros y las inversiones están a nombre suyo, Mariana, de nadie más. Empujó una copia del testamento hacia mí. Con las manos temblorosas lo tomé y empecé a pasar las páginas. La firma de Antonio estaba al final de cada hoja, su letra fuerte y tan familiar, como si todavía estuviera aquí, protegiéndome. En la parte de heredera principal, mi nombre, Mariana Torres, aparecía claramente, junto con un sello notarial rojo intenso. Al leerlo, los ojos se me llenaron de lágrimas. Antonio pensó en mí, cuidó de mí, incluso sabiendo que ya no le quedaba mucho tiempo. Pero mis hijos, esos a quienes crié con tanto esfuerzo, le dieron la espalda a todo lo que él dejó. Roberto me miró. Sus ojos se suavizaron, pero siguieron serios. ¿Recuerda haber firmado alguna vez un poder para Daniel?, me preguntó. Asentí con la sensación de que me apretaban el corazón. Después de que Antonio murió, dije con voz ronca, Daniel vino a la casa y me dijo que me ayudaría con los trámites del banco. Me aseguró que no tenía que preocuparme, que solo debía firmar unos papeles. Yo le creí. Ahí tuve que detenerme, respirando hondo para no llorar. Recordé la mirada de Daniel en ese momento, tan tierna y convincente. Mamá, solo quiero ayudarte, me dijo entonces. Pero ahora sé que todo fue una farsa. Roberto asintió, como si ya hubiera previsto parte de la historia. Ese poder le dio a Daniel la autorización para manejar sus cuentas, explicó. Y él lo aprovechó para sacar dinero. Verifiqué con el banco. Hace un mes retiró $10,000, el año pasado otros 5,000, justo en la época en que Valeria compró su camioneta nueva. Quedé helada. Ese vehículo, la SUV reluciente que Valeria presumía en redes sociales, resultó ser con el dinero de Antonio, el dinero que él había destinado para mí. Recordé cuando Valeria llegaba manejando, sonriendo y diciendo, «Mamá, me compré coche nuevo, ¿te alegras por mí?». Yo sí me había alegrado, pensé que mi hija triunfaba, me sentía orgullosa, pero ahora solo quería gritar, «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Roberto continuó, su voz se endureció. Hay más movimientos sospechosos, Mariana, no solo Daniel. También hay indicios de que Valeria y Camila están involucradas. Necesitamos recuperar todos los documentos y presentar de inmediato una solicitud para congelar los bienes, antes de que saquen más. Asentí, pero mi mente estaba entumecida. No podía creer que mis propios hijos, los que alimenté con todo mi corazón, hubieran llegado tan lejos. Son mis hijos, susurré, no a Roberto, sino a mí misma. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Roberto me miró con compasión, aunque firme. Sé que es difícil, Mariana, pero Antonio confió en usted y yo también. Tiene que ser fuerte. Antes de que me fuera, Roberto sacó de un cajón un sobre pequeño, amarillento por los años. Antonio le dejó esto, dijo en un tono más bajo. Me pidió entregárselo cuando llegara el momento. Tomé el sobre, con las manos temblorosas, sintiendo su peso, no solo de papel, sino de un recuerdo de Antonio. Gracias, Roberto, dije con voz entrecortada. Quise abrirlo de inmediato, pero una parte de mí tenía miedo. Miedo de que lo que hubiera dentro me doliera aún más, o de tener que enfrentar una verdad para la que no estaba lista. En el camino de regreso, Lucía conducía mientras yo me quedaba en silencio, apretando el sobre entre mis manos. ¿Está bien, Mariana?, me preguntó con voz llena de preocupación. Asentí, pero no dije nada. No estaba bien. Sentía que estaba al borde de un abismo donde todo lo que alguna vez había creído, el amor de mis hijos, los recuerdos de familia, se estaba derrumbando. Pero al mismo tiempo, las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza. Tiene que ser fuerte. Yo sabía que tenía razón.
Ya no se trataba de un cumpleaños olvidado. Era sobre la traición, sobre la confianza rota y sobre el hecho de que debía levantarme para defenderme. Al llegar a casa, dejé el sobre la mesa de la cocina, pero no me atrevía a abrirlo. Me tomó un rato decidirme, hasta que lo levanté y pasé los dedos por la superficie amarillenta por el tiempo, sintiendo el peso de lo que guardaba adentro. Una parte de mí quería abrirlo de inmediato, escuchar de nuevo la voz de Antonio aunque fuera solo a través de sus palabras. Pero otra parte tenía miedo. Miedo de que lo que había escrito confirmara lo que yo trataba de negar, que mis hijos me habían traicionado y que yo había sido demasiado ingenua al confiar en ellos. Finalmente respiré hondo y abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada en dos, la letra de Antonio clara, firme pero tierna, como cuando me hablaba. La fecha del escrito era 3 meses antes de que él muriera, cuando ya estaba muy débil, pero aún así se había esforzado por escribir en esas noches en que yo creía que dormía. Mariana, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy contigo. La primera frase me quemó los ojos. Tuve que detenerme, dejar la carta sobre la mesa y limpiarme las lágrimas. La voz de Antonio parecía sonar en mi mente, profunda y cálida, como si estuviera a mi lado, tomando mi mano como en los viejos tiempos. Seguí leyendo, cada palabra como un filo, pero también como un abrazo. Antonio decía que sabía bien que Daniel y Valeria desde hacía tiempo cargaban con celos y ambiciones que yo no quería ver. Siempre han querido más de lo que tienen, Mariana. Y Camila, ella no es mala persona, pero es fácil que los empuje por el camino equivocado. Me detuve, recordando las veces en que Camila hablaba con Daniel de oportunidades para hacerse ricos o de cosas que mamá no entiende. Yo lo había ignorado, creyendo que eran simples expresiones juveniles. Pero Antonio, con sus ojos agudos, lo había visto todo. Le dejé todos mis bienes a ti, no a ellos, escribió. Me preocupa que intenten arrebatártelos, por eso le pedí a Roberto que guardara el testamento original. Confía en Roberto, Mariana, él te protegerá. Las siguientes líneas me apretaron el pecho. Antonio recordaba sus últimos días, cuando yo me quedaba junto a su cama, limpiando su sudor, leyéndole en voz alta. Me diste paz, Mariana. Ahora quiero que tú tengas paz, que no seas usada por tus propios hijos. Si es necesario, sé fuerte y usa la ley para defenderte. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Antonio, incluso en su debilidad, seguía preocupándose por mí, deseando que yo fuera fuerte. Doblé la carta y la puse sobre la mesa, con la sensación de que el mundo entero había quedado en silencio. Solo existíamos él y sus palabras. Lucía tocó la puerta y entró con una charola de té. Al ver la carta sobre la mesa, me miró con curiosidad. ¿Qué es eso, Mariana?, preguntó suavemente, como temiendo asustarme. Le entregué la carta sin decir palabra, mirando por la ventana. Ella la leyó en silencio y al terminar la dobló con un suspiro pesado. Antonio ya lo había previsto todo, dijo con voz cargada de emoción. Ahora es momento de que se levante, Mariana, no por él, sino por usted misma. Asentí, aunque en mi interior seguía perdida en las frases de Antonio. Elige a quienes de verdad te quieran como familia, escribió al final. La sangre no siempre es el verdadero sostén. Esas palabras fueron un golpe, pero también un recordatorio de que no estaba sola. Por la noche abrí el cajón viejo donde guardaba mis papeles importantes. Esperaba encontrar la libreta de ahorros, los certificados de inversión, cualquier cosa que pudiera servirme para la reunión con Roberto. Pero al jalar el cajón, solo vi unos papeles sueltos sin valor. La carpeta importante, esas cosas que siempre creí seguras, habían desaparecido. Me dejé caer al suelo, con las manos en la cabeza, mientras los recuerdos me golpeaban como una ola. Medio año atrás, Valeria vino a la casa y dijo que quería ayudar a mamá a ordenar los papeles. «Déjame hacerlo, mamá, ya estás grande, no te preocupes por estas cosas», me dijo con una sonrisa dulce. Yo le creí. La dejé revisar mis cajones, pensando que mi hija solo quería ayudarme. Ahora lo sabía con certeza. Ella se los había llevado. Llamé de inmediato a Roberto. La voz me temblaba al contarle lo ocurrido. «Roberto, faltan muchos papeles en la casa.
Creo que Valeria se los llevó. Él respondió enseguida, con un tono sereno pero firme. Mariana, mañana traiga todo lo que le quede a la oficina. Le voy a ayudar a hacer el bloqueo de emergencia. No se preocupe, todavía tenemos tiempo. Le agradecí, pero al colgar sentí una mezcla de miedo y determinación. Ya no era solo la historia de una madre abandonada por sus hijos. Era cuestión de sobrevivir, de proteger lo que Antonio había construido toda su vida para mí. Regresé a la mesa, guardé los papeles que quedaban en mi bolso y revisé cada uno con cuidado. Cada hoja era un pedazo de memoria de Antonio, una promesa de que siempre me cuidaría. Cerré la casa con llave, verifiqué 2 veces cada cerradura, como si no solo protegiera mi hogar, sino lo poco que me quedaba de confianza. Antes de dormir, puse la carta de Antonio en el buró, junto a la foto de nuestra boda. Tenías razón, Antonio, susurré. Voy a ser fuerte, por ti y por mí. A la mañana siguiente me levanté temprano, con la sensación de ser una soldado que va a la batalla. El bolso con los papeles estaba sobre la mesa de la cocina, al lado de la taza de café que no alcancé a beber. Hoy los llevaría a la oficina de Roberto, no para suplicar ni negociar, sino para defender lo que Antonio me había dejado. Me miré al espejo y vi a una mujer de 65 años, con el cabello canoso y los ojos cansados. Pero dentro de esa mirada, por primera vez en días, había un brillo de decisión. Mariana, tienes que lograrlo, me dije en voz baja. Luego tomé el bolso y salí. Lucía ya me esperaba en el coche, con una mirada mezcla de preocupación y firmeza. ¿Lista, Mariana?, preguntó. Asentí, aunque por dentro todavía sentía un leve temblor. Camino a la oficina de Roberto, miré por la ventana y vi pasar las calles de siempre, esas por donde Antonio y yo solíamos caminar, tomados de la mano, soñando con un futuro en paz. Ahora luchaba por mantener vivo ese sueño, no por él, sino por mí. La oficina de Roberto todavía conservaba ese aire antiguo, con olor a madera y a papel viejo. Me recibió con un gesto serio de la cabeza y me condujo a su despacho. Su asistente, una joven llamada Ana, ya había preparado un montón de papeles sobre la mesa. Hoy mismo vamos a presentar la solicitud para congelar de urgencia las cuentas y las inversiones, dijo Roberto con voz firme. Con lo que usted me contó y los documentos que tenemos bases suficientes para impedir que Daniel siga retirando dinero. Me senté en silencio, viendo cómo él y Ana preparaban el expediente, cada hoja mecanografiada y sellada, como ladrillos levantando de nuevo la muralla que me protegía. Mientras firmaba uno de los formularios, mi teléfono no dejaba de vibrar. Eché un vistazo a la pantalla. Era el número de la señora Sánchez, mi vecina. «Mariana, regrese ya», gritó ella con desesperación. Su hijo, Daniel, está afuera, golpeando la puerta con fuerza. «Está muy borracho, señora». Sentí que el corazón se me detenía. Miré a Roberto y me levanté de golpe. «Tengo que volver enseguida», dije con la voz temblorosa. Lucía, sin hacer preguntas, me tomó de la mano y me llevó al coche. «Tranquila, Mariana, lo vamos a resolver», me dijo, aunque sus ojos delataban preocupación. Cuando llegamos a la casa, la escena me dejó helada. Daniel estaba frente al portón, con la camisa desabrochada, el cabello desordenado y en la mano una tarjeta de plástico con la que intentaba forzar la cerradura. El olor a alcohol lo envolvía por completo. Los vecinos se habían reunido alrededor. Algunos murmuraban, otros solo negaban con la cabeza. Bajé del coche y grité: «Daniel, ¿qué estás haciendo?». Él se giró, con los ojos inyectados de sangre, y rugió: «Esta es mi casa, los papeles son míos. Ya estás vieja, entrégame todo para que yo lo maneje». Sus palabras fueron como un cuchillo atravesándome el corazón. Ese era Daniel, el hijo que alguna vez tuve en brazos, al que le cantaba cada noche. Ahora estaba ahí, borracho, queriendo arrebatar lo que Antonio me había dejado. Quise correr hacia él, abrazarlo, preguntarle por qué había llegado a ese punto, pero Lucía me sujetó con fuerza y movió la cabeza. «No, Mariana, ese ya no es el Daniel que usted conocía». Daniel siguió pateando la puerta, insultando, y sacó el teléfono para gritar: «Valeria, Camila, mamá está arruinando todo. Lo voy a conseguir. Tenemos que quedarnos con esta casa». Sentí que el corazón se me rompía. No era solo Daniel.
También Valeria y Camila habían planeado todo, se habían unido para traicionarme. Un vecino, don Pedro, ya había llamado a la policía. En pocos minutos, la patrulla apareció, con las luces rojas y azules iluminando toda la calle. 2 oficiales bajaron y le ordenaron a Daniel que se detuviera. Le mostraron un video grabado por la cámara de la casa de los Sánchez, donde se veía claramente cómo intentaba forzar la cerradura y patear la puerta. ¿Desea presentar cargos, señora Torres?, preguntó uno de los policías, con voz calma pero firme. Miré a Daniel, que seguía gritando aunque ya lo tenían sujeto. «Te vas a arrepentir, mamá», vociferó con rabia. Respiré hondo, sintiendo que el mundo entero esperaba mi respuesta. «Sí, quiero denunciarlo», dije bajito, pero con certeza. Firmé el acta y lo vi esposado, subido a la patrulla, aún gritando, «Te vas a arrepentir». Lucía me rodeó los hombros y me llevó despacio hacia la casa. Vi la puerta de madera llena de rayones, las huellas de Daniel marcadas con fuerza. Esa casa, donde Antonio y yo habíamos construido toda una vida, ahora parecía un campo de batalla. Me senté en la silla, con las manos temblorosas, sintiendo que todo dentro de mí se había derrumbado. «Mariana hizo lo correcto», me dijo Lucía con un tono suave pero firme. «Él tiene que entender que usted no va a dejar que hagan lo que quieran». Asentí, pero no dije nada. No sabía si estaba bien o mal, solo sabía que mi relación con Daniel, con Valeria y con Camila se había roto de verdad, como un muro que se desploma y nunca puede levantarse otra vez. Por la noche, Roberto me llamó. «Mariana, lo de que Daniel fue sorprendido es una prueba legal importante», dijo. «Va a reforzar nuestro expediente de demanda. Ya presenté la solicitud para congelar las cuentas y pronto investigaremos más sobre Valeria y Camila». Le agradecí, con la voz cansada. Al colgar, me senté en la mesa de la cocina y coloqué la carta de Antonio junto al informe policial. 2 papeles, uno del pasado y otro del presente, pero ambos hablaban de la misma verdad dolorosa. Mis hijos me habían traicionado, aunque la verdad poco a poco salía a la luz. Una semana después del incidente con Daniel, me senté en la cocina mirando el montón de papeles sobre la mesa, sintiéndome como un soldado a punto de enfrentar su última batalla. La carta de Antonio, el informe policial y los consejos de Roberto resonaban en mi cabeza. Sabía que no podía seguir en silencio, que no podía dejar que las mentiras de mis hijos taparan la verdad. Decidí enfrentarme, no solo a Daniel, Valeria y Camila, sino también a los parientes y amigos que alguna vez los defendieron, que pensaron que yo era una madre demasiado dura o que los malinterpretaba. Quería que vieran la verdad, no en mensajes ni en murmullos, sino en pruebas que nadie pudiera negar. Llamé a Lucía y le conté mi idea. «Quiero invitar a todos para que sepan lo que pasó», dije, con voz temblorosa pero firme. Lucía asintió por teléfono. «Está haciendo lo correcto, Mariana, pero no los reciba en su casa, no es seguro. Conozco un salón pequeño en la Casa de Cultura de la colonia, le ayudaré a rentarlo». Acepté de inmediato. Esta casa, que alguna vez fue el refugio de Antonio y mío, ya no era el lugar para recibir a quienes me habían traicionado. El salón sería el espacio donde me pondría de pie, diría la verdad y cerraría la puerta a los que ya no merecían llamarse familia. Ese día me preparé con cuidado. Me puse el vestido azul oscuro que tanto le gustaba a Antonio y me paré frente al espejo para acomodar mi cabello. «Tienes que ser fuerte, Mariana», me dije a mí misma, tratando de que mis manos no temblaran. Lucía llegó temprano y me ayudó a llevar los documentos al salón. Colocamos una mesa larga en el centro y sobre ella todo lo que necesitaba. La copia del testamento de Antonio, los comprobantes del banco, el informe de Roberto y el acta policial del intento de allanamiento de Daniel. Cada papel era una pieza de la verdad y quería que todos lo vieran con claridad. Los invitados fueron llegando poco a poco, con miradas llenas de curiosidad y cierta incomodidad. Tía Rosa, el tío Miguel, algunos sobrinos y también viejos amigos que en su momento defendieron a Daniel y a Valeria porque creían que eran hijos ejemplares. Los recibí con una sonrisa leve pero educada. «Gracias por venir», dije, tratando de mantener la calma. «Hoy quiero dejar algo claro para que no haya más dudas ni malentendidos.
El ambiente en el salón se volvió tenso, como si todos intuyeran que algo importante estaba por suceder. Me puse de pie frente a la mesa, abrí la carpeta y comencé. Todos los bienes que Antonio dejó me pertenecen legalmente, dije con voz firme aunque el corazón me latía con fuerza. La casa, la cuenta de ahorros, las inversiones, todo está a mi nombre, según el testamento de él. Coloqué la copia del testamento sobre la mesa para que todos vieran la firma de Antonio y el sello notarial. Pero mis hijos, Daniel, Valeria y Camila, usaron el poder notarial para sacar dinero de mis cuentas y engañaron a todos haciéndoles creer que eran una familia unida mientras me abandonaban el día de mi cumpleaños. Unos cuantos parientes empezaron a murmurar. La tía Rosa, que siempre defendía a Valeria, habló. Seguramente es un malentendido, Mariana. Son tus hijos. ¿Cómo se atreverían a hacer algo así? La miré directo a los ojos, sin enojo, solo con tristeza. Yo también lo pensé, tía, respondí. Pero esta es la verdad. Saqué de mi bolso la carta manuscrita de Antonio, la abrí y leí en voz alta lo que él había escrito. Te dejo todo a ti, Mariana, porque sé que ellos van a aprovecharse. Sé fuerte, usa la ley para protegerte. La voz me temblaba al leer, pero no me detuve. Antonio lo vio venir todo. Él sabía que mis hijos ya no eran los mismos que yo había criado. El ambiente en el salón se volvió silencioso. Muchos bajaron la mirada, algunos movieron la cabeza. Vi al tío Miguel tomar la mano de la tía Rosa, como queriendo impedir que dijera algo más. Justo en ese momento, la puerta del salón se abrió. Camila y Valeria entraron, ambas forzando una sonrisa. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?», dijo Valeria con un tono agudo, como queriendo ocultar su desconcierto. Camila, de brazos cruzados, agregó: «Mamá lo está inventando todo. Esto no es más que un rencor personal. Lo único que quiere es dividir a la familia». Sus palabras me atravesaron el pecho, pero no me permití flaquear. Caminé hacia ellas y puse un fajo de papeles frente a sus ojos. «Esta es una orden de restricción», dije con voz fría pero firme. «De ahora en adelante, si vuelven a contactarme o intentan sacarme más dinero, seguiré con la demanda». Valeria se puso roja y gritó: «Estás destruyendo a esta familia». La miré directo, sintiendo que frente a mí había una extraña. «La familia no abandona a su madre para irse en un crucero», respondí. «La familia no saca dinero a escondidas, no le miente a su madre. Lo que ustedes hicieron, son ustedes las que están destruyendo todo». Camila quiso decir algo más, pero levanté la mano para callarla. «Ya basta», dije. «No quiero escuchar ni una mentira más». El ambiente en el salón se volvió sofocante. Algunos familiares se levantaron y salieron en silencio, sin mirarme a mí ni a Valeria, pero otros, como doña Sánchez y don Pedro, se acercaron y me estrecharon la mano. «No imaginábamos que la verdad fuera esta, Mariana», murmuró doña Sánchez con los ojos enrojecidos. «Es usted muy valiente», la apoyamos. Al final de la reunión, junto con Roberto firmamos las copias de los documentos frente a los presentes, como una forma de dejar claro que no iba a dar marcha atrás. Cuando todos se fueron, me quedé sola en el salón vacío, mirando los papeles sobre la mesa. Sentí que acababa de cerrar para siempre la puerta con mi propia sangre, con aquellos a quienes había amado más que a mí misma. Pero al mismo tiempo, también sentí que un camino nuevo se abría, el camino para protegerme, para vivir de acuerdo con lo que Antonio había querido para mí. Unos días después de aquel enfrentamiento, estaba en la cocina, con la luz de la mañana entrando por la ventana y dibujando rayos sobre la vieja mesa de madera. Sostenía una taza de café, sin beber, solo dejando que el calor me entibiara las manos frías. En esos días me había sentido como un alma en pena, con la mente atrapada entre la carta de Antonio, la imagen de Daniel esposado y las mentiras de Valeria y Camila. Pero hoy, cuando el celular vibró con un mensaje de Roberto, sentí un alivio mezclado con dolor. «Mariana, el juzgado ya aprobó la solicitud de congelar los bienes», escribió. «Sus cuentas y sus inversiones están seguras ahora». Solté un suspiro, como si me hubieran quitado una piedra del pecho,
aunque la alegría no era completa. Había logrado proteger lo que Antonio me dejó, pero el precio fue una herida irreparable con mis hijos. Al mismo tiempo, las noticias sobre Daniel se esparcieron por el vecindario como una pequeña tormenta. Los vecinos me enviaron el artículo del periódico local con un título en letras grandes: Joven empresario arrestado por irrumpir en la casa de su propia madre. Abrí la nota y vi la foto de Daniel, con los ojos enrojecidos, las manos esposadas, de pie junto a una patrulla. Esa imagen me apretó el corazón. Ese era mi hijo, el niño que alguna vez cargué en brazos, al que enseñé a amarrarse los cordones. Y ahora aparecía en los titulares, convertido en el chisme de todo el pueblo. La señora Sánchez, vecina, me escribió: Mariana, no puedo creer que Daniel haya hecho eso. ¿Está usted bien? Yo quería responder que no estaba bien, que el dolor me asfixiaba, pero solo contesté: gracias, estoy bien. Una mentira para cubrir un corazón hecho pedazos. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era una llamada de un número desconocido, pero la voz al otro lado me resultó dolorosamente familiar. Mamá, soy yo, Daniel, dijo con voz temblorosa, débil, como si en el encierro hubiera perdido toda arrogancia. Mamá, por favor retira la denuncia. Sé que me equivoqué, no quiero ir a la cárcel. Sentí un nudo en la garganta. Una parte de mí quería gritar, preguntarle cómo había podido hacer todo eso, sacar dinero, mentir, intentar meterse a mi casa. Pero otra parte, la de madre, solo quería abrazarlo, creer que realmente estaba arrepentido. Guardé silencio y le pasé el teléfono a Roberto, que estaba junto a mí revisando documentos. Habla con el abogado, dijo Roberto, firme y frío. Escuché a Daniel murmurar algo y luego la llamada terminó. Miré por la ventana, con las lágrimas corriéndome por las mejillas, sin limpiarlas. Yo había elegido este camino y tenía que seguir adelante. Mientras tanto, Valeria empezó su propia campaña en redes sociales. Publicó un texto largo, presentándose como la hija rechazada por su madre, diciendo que yo había dividido a la familia, que había malinterpretado a ella y a Daniel. Solo quiero que mamá entienda que necesitamos tiempo para nosotros, escribió, con un tono lastimero, pero la gente no se dejó engañar. Alguien compartió las fotos del yate, las copas de champaña y la frase: la verdadera familia siempre sabe cómo estar unida. Una excompañera de Valeria, que trabajó con ella en la empresa, comentó en público: ella presumía haber comprado un carro nuevo con dinero de la familia. Ahora ya sé de dónde salió ese dinero. La publicación de Valeria pronto se hundió entre comentarios sarcásticos, pruebas filtradas por periodistas y conocidos. Yo leía todo con un peso enorme en el pecho. No quería ver a mi hija humillada, pero tampoco podía perdonar esas mentiras. Camila tampoco se salvó de la tormenta. Sus compañeros en la oficina empezaron a murmurar, compartiendo la foto que ella misma había subido en el yate con la frase: la verdadera familia siempre sabe cómo estar unida. Sin drama, solo alegría. Los comentarios irónicos se multiplicaron. ¿Una verdadera familia que deja a la madre en casa para irse de paseo en yate? ¿O ¿de dónde salió ese dinero, Camila? Lucía me contó que Camila fue llamada a una reunión con su jefe, donde la regañaron por presumida y poco ética. No me alegré de que la criticaran, pero ya no me quedaban fuerzas para sentir lástima. Ellas habían elegido ese camino y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. En medio de todo eso, un mensaje inesperado me calentó el corazón. Mateo, mi nieto, hijo de Daniel y Camila, me escribió desde su cuenta personal: abuela, perdón por lo que mis papás ocultaron. Yo no sabía nada. Te extraño. Ese mensaje fue como un rayito de luz en la oscuridad. Imaginé la carita de Mateo, sus ojitos limpios cuando era pequeño, cada vez que corría a abrazarme. Contesté con las manos temblorosas: la abuela siempre te quiere, Mateo. Mi casa siempre está abierta para ti. Yo no lo culpaba. Él no tenía responsabilidad en lo que hicieron sus padres. Pero su mensaje me recordó que, aunque los lazos de sangre puedan romperse, todavía hay quienes de verdad me aman. Roberto llamó de nuevo al final del día con la notificación oficial.
Daniel puede enfrentar cargos por allanamiento y abuso de confianza para apropiarse de bienes. Tenemos pruebas suficientes, Mariana. Asentí por teléfono, sintiendo que al fin se derrumbaba ese muro falso que mis hijos habían levantado. Solté un suspiro, me senté en la silla y miré hacia el jardín donde alguna vez colgué luces para un cumpleaños. Ya no sentía enojo, solo una tristeza profunda. Daniel, Valeria, Camila. Ellos mismos destruyeron su reputación, se empujaron hacia un camino sin regreso. Pero yo seguía aquí, con lo que Antonio me dejó, con personas como Lucía y Mateo a mi lado. El pleito legal se extendió casi 4 meses, días en los que sentía que el tiempo avanzaba lento y al mismo tiempo me empujaba a través de un torbellino de emociones. Yo, Mariana Torres, una mujer de 65 años, jamás imaginé estar frente a un juez, enfrentando a los hijos que un día amé más que a mí misma. Pero al final, la verdad triunfó. Daniel, después de tantas discusiones y negaciones, aceptó su culpa. Acordó devolver el dinero que retiró de mis cuentas y aceptó las condiciones para obtener libertad condicional. Valeria y Camila tampoco escaparon de la responsabilidad. El tribunal las obligó a restituir lo que se apropiaron, junto con disculpas públicas que yo sabía no nacían del corazón. La reputación de los 3 se vino abajo ante amigos, colegas y la comunidad. Aquellas publicaciones presumidas en redes sociales ahora eran solo vergüenza, cicatrices imposibles de borrar. Una tarde, cuando la luz dorada cubría el jardín trasero, decidí ordenar el patio. Ese lugar había sido el centro del dolor. Las luces brillantes, 3 sillas vacías y fotos familiares que ya solo eran recuerdos. Quité cada tira de luces, una por una, como si arrancara los restos de un sueño roto. Al bajar las fotos colgadas, me detuve frente a una antigua. Antonio y yo, jóvenes, sonriendo durante un paseo junto al río. Antonio me abrazaba del hombro, con la mirada iluminada como diciendo que todo estaría bien. Sonreí, acaricié su rostro en la foto y susurré: «Tenías razón, Antonio. Lo estoy logrando». Esa foto no la bajé. La llevé adentro. La puse en un altar pequeño junto a un florero con crisantemos, como recordatorio de que Antonio seguía conmigo, aunque solo en mis pensamientos. Lucía apareció en la reja, con una pequeña planta de rosal en la mano, las raíces aún húmedas de tierra. «Mariana, pensé que a la esquina de tu jardín le hace falta un poco de color», dijo con una sonrisa cálida como el sol. Juntas cavamos un hoyo en una esquina donde daba la luz de la mañana. Coloqué con cuidado el rosal, lo cubrí de tierra y lo regué. «Va a florecer hermoso», dijo Lucía, dándome una palmadita en el hombro. Asentí, sintiendo ligereza en el corazón, como si plantar ese rosal no solo fuera añadir vida al jardín, sino también un nuevo comienzo para mí. Poco a poco empecé a recuperar mi ritmo de vida. Me inscribí en clases de yoga en la Casa de Cultura del barrio, donde mujeres de mi edad se reunían a reír y compartir historias cotidianas. Por primera vez sentí que pertenecía a un lugar que no era mi familia de sangre. También entré a un club de lectura, donde revisábamos novelas que Antonio amaba y cada página me devolvía a aquellas noches en que él leía a mi lado. Mi vida comenzó a recuperar la calma, no porque todo hubiera terminado, sino porque aprendí a soltar los dolores que ya no me correspondía cargar. Una mañana, el teléfono vibró con un mensaje de Mateo, mi nieto. «Abuela, me gané la beca, quiero ir a visitarla». Las palabras de ese muchacho fueron como un rayo de sol atravesando la neblina. Sonreí, con las manos temblorosas mientras respondía: «Ven, hijo, te haré el flan que tanto te gusta». Imaginé el rostro de Mateo, su sonrisa radiante de cuando era niño, cada vez que corría a abrazarme después de un día largo en la escuela. Él no tenía la culpa, y yo sabía que en su corazón todavía me veía como su abuela, como su verdadera familia. Esa tarde fui al mercado, caminando más ligera que en días anteriores. Escogí harina, huevos, leche y un frasco de vainilla aromática, los ingredientes para hacer el flan que le había prometido a Mateo. El olor del mercado, las voces de los vendedores gritando sus ofertas, todo me recordó aquellos días en que Lucía y yo íbamos juntas a comprar.
preparando los cumpleaños que hoy son recuerdos dolorosos. Pero esta vez no me sentí pesada. Sonreí a la vendedora, le di las gracias al recibir la bolsa de ingredientes y regresé a casa con una paz extraña. Al llegar, me puse a preparar el flan. El olor a leche y vainilla llenó la cocina, evocando esas tardes en que Antonio se sentaba en la mesa y me decía en tono de broma: «Mariana, tus postres son la razón por la que me casé contigo». Solté una carcajada, por primera vez en muchos meses, y esa risa sí salió de mi corazón. Cuando el flan se enfrió, lo puse en la mesa, al lado de una vieja foto familiar. Antonio, Daniel, Valeria y yo en un brillante día de verano. Las 3 sillas vacías que antes me atormentaban cada noche ya no tenían poder sobre mí. Había aprendido a perdonarme, no por Daniel, ni por Valeria, ni por Camila, sino por mí misma, por haberme culpado tanto tiempo de lo que ellos hicieron. Llamé a Lucía, con una voz más alegre de lo que imaginaba. «Lucía, ¿estás libre? Ven a comer flan conmigo». Ella soltó una carcajada por el teléfono. «Mariana, si hiciste flan tengo que correr para allá. Espérame 10 minutos». Me reí también, sintiendo que una parte de mí había regresado, no la madre traicionada, sino Mariana, la mujer que todavía podía reír, amar y seguir viviendo. Cuando Lucía llegó, nos sentamos en la mesa de la cocina, comimos flan y hablamos de cosas sencillas: el rosal nuevo que planté, la clase de yoga y mis planes para pintar la casa. La miré y sentí el calor de una amistad verdadera, y entendí que esta era la familia de la que hablaba Antonio en su carta. Elige a quienes de verdad te quieren como tu familia. Lo había logrado. Enfrenté la verdad, me defendí, y ahora valoraba a quienes estaban conmigo, como Lucía, como Mateo. Me levanté, abrí la ventana y dejé entrar la brisa fresca. El sol iluminó la mesa, haciendo brillar la foto de Antonio. Sonreí y sentí una paz real, no porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a levantarme, a quererme a mí misma y a abrir el corazón a quienes lo merecen. «Gracias, Antonio», susurré, «y gracias, Mariana, por no haberte rendido». La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.